Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al stand del Congreso de la Nación. Hoy en el ciclo Patrimonio y Cultura vamos a hablar de los 168 años del Archivo y Registro de Leyes del Senado de la Nación. Ese lugar cuya misión es la de preservar, guardar y custodiar toda la documentación tanto de la actividad legislativa como del patrimonio cultural. Bueno, para ello nos acompañan el director parlamentario Pedro Caresi y parte del equipo de la subdirección de Archivo y Registro de Leyes, dependiente de la Secretaría Parlamentaria del Senado. Ellos son Liliana Ortellado, la subdirectora, es licenciada y profesora de Historia, ¿cuánta pública? Por la Universidad de El Salvador, diplomada en Archivología por la UTN y tiene una gran experiencia como docente, capacitadora e investigadora histórica. También nos acompañan Paula Torres, ella es archivista de oficio desde hace 9 años. Actualmente es jefa del Departamento Registros, Clasificación e Informes. Y Matías Colazo, que también es archivista de oficio desde hace 9 años y es el jefe del Departamento de Investigación Histórica, Guarda y Conservación. Bueno, con ellos y con ellas vamos a hablar sobre las particularidades y el trabajo que se realiza ahí en el archivo, que como decía antes, es muy importante y que contribuye no solo a la custodia de los documentos legislativos, sino también que tiene que ver con el acceso de la ciudadanía general a la información pública y también al conocimiento histórico de la nación. Bueno, antes de empezar quiero decir que al final de la charla vamos a abrir el diálogo por si queda alguna duda, consulta. Y bueno, para comenzar, empezamos Lilian con vos. Quería Hola, hola. pedirte si nos podés contar un poquito sobre la función y la historia del Archivo y Registro de Leyes. Bueno, buenas tardes. Como habrán visto ya en los flyers, hablamos de 168 años del nuestro archivo, ¿no? Y esta historia nos va a llevar hacia Paraná, al Senado de la Confederación, 1854, obviamente basándonos en los documentos, como tiene que ser. Y allí surge, ¿sí? El primer documento que tenemos es de octubre de 1854 y nos explica que surge la secretaría que se llamaba Secretaría del Senado, que es la secretaría que conocemos como Secretaría Parlamentaria. Y se le asignan las funciones de archivar. Inmediatamente se piden los estantes para el archivo, que es algo simbólico para nosotros. Son 2 estantes, hoy tenemos casi 100 estantes con 700, 800 cajas solo de leyes. Así que fuimos creciendo módicamente, empezamos con 2 y de ahí en más empieza a funcionar el archivo y registro de leyes. Que el Senado en sus comienzos de 1852 reserva todo el documental para que cuando empiece a funcionar nuestro archivo pueda acumularlo, pueda guardarlo en custodia. Por eso verán en las imágenes que nuestra documentación empieza en 1852 con las primeras leyes y los primeros documentos que genera el Senado allá en Paraná. Y con respecto, bueno, son 168 años y ya se imaginan que son una cantidad de documentos y una diversidad de documentos importante, ¿no? Empezamos con los manuscritos, que están escritos con tintas ferrosas y son muy delicados, hay que manipularlos de una manera muy especial, hasta ya los documentos pasando por las máquinas de escribir y hoy en día la PC y los documentos electrónicos porque estamos en la fase de empezar a digitalizar, por lo cual tenemos un acervo documental bastante diverso y la cantidad también es importante. Y bueno, obviamente estamos hablando ya de documentos de mediados del siglo XIX. Así que bueno, en realidad estos fondos documentales que nosotros tenemos en custodia tienen la particularidad que tiene cualquier archivo parlamentario. Los archivos parlamentarios tienen como una división bastante estándar que es por la antigüedad de los archivos. O sea, se divide en archivo histórico, que va con todos los documentos que tienen más de 40 años de antigüedad, los documentos intermedios que tienen entre 20 y 40 años de antigüedad, y después tenemos los documentos actuales que son de 20 años para acá. Pero a la vez, los documentos parlamentarios, las leyes, principalmente, tienen su ciclo de vida propio. O sea, están vivas porque están activas, porque son derechos y garantías hoy, pero después va pasando el tiempo y van tomando otro camino hasta llegar a lo que llamamos archivo desactivado o archivo muerto, que es cuando ya la ley ya no está en funcionamiento y pasa al patrimonio histórico-cultural, que es gran parte de nuestro archivo histórico.
Y con respecto al funcionamiento, ¿no? Y esto es importante entender que nosotros tenemos una perspectiva que ya hace muchos años surge de la archivología. Habrán escuchado hablar de archivología, archivística, y para nosotros es la clave. ¿Por qué? Porque la archivología puso como centro de estudio, como objeto de estudio a los archivos. ¿Y esto qué planteó? ¿Cuáles son las dimensiones? ¿No? Se empieza a preguntar cuáles son las funciones que tiene un archivo, cómo se clasifican, cómo se describen, para qué se archiva. Y de ahí empezaron a surgir distintas respuestas. Una de las respuestas que se centralizó en todos los estudios es el aspecto social de los archivos. O sea, ¿para qué archivamos nosotros las leyes? Además de cumplir un paso de la ley, que también está por algo, ¿no? Ese último paso que parece casi un formalismo, ese famoso archívese, que casi en tono imperativo, ¿no? ¿Por qué archivamos? Bueno, porque es el documento que garantiza por escrito los derechos y la garantía de toda la ciudadanía. Entonces, desde ese planteo, los que se especializan en estos estudios dicen, pero a ver, entonces los archivos no son para el archivo o para quien los genera, es para el carácter social, es para la sociedad, es para la ciudadanía. Y eso fue dando un marco que para los que desarrollaban la archivística los posicionó de otro lugar, que es un compromiso social. Ya no trabajamos para sí, ni solamente para la institución, sino empezamos a trabajar desde esa proyección social. Hay un compromiso social, una responsabilidad social con ese trabajo. Pero después, ¿qué pasaba con toda la legislación que no estaba activa? Bueno, pasaba a ser patrimonio de la nación, ¿no? Patrimonio cultural, en nuestro caso de la nación, provincial, bueno, etcétera. Y de esa demanda también empieza a surgir este enfoque de los archivos como centros de patrimonio cultural, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué archivar documentos históricos si no es solamente una cuestión de gustos por lo antiguo? Y de ese lugar se empieza a proyectar esta función cultural de los archivos. ¿Para quién? Para la ciudadanía. Entonces comienza a darse fuerza en la presencia de los archivos desde el aspecto social y cultural. Y esto va definiendo, con el paso de los años, cómo entendemos los archivos y cómo gestionamos los archivos. Esta mirada ustedes la pueden percibir, por ejemplo, en la nueva oferta académica que hay. Hace un tiempo no había carreras de archivología ni archivística a nivel universitario o terciario. Y hoy hay un montón de ofertas de posgrados, carreras de grado con orientación, tecnicaturas. Eso justamente por la demanda social, pero ¿por qué? Porque nosotros los archiveros tuvimos que empezar a trabajar de esta mirada y tomar todas las herramientas que la archivística ofrece. Hay formas, hay nomenclatura, terminología, maneras de trabajar los archivos. ¿Para qué? Para poder tenerlos disponibles para la función social, para la función cultural. Entendiendo los archivos desde esta mirada es como podemos gestionarlos, ¿no? Y esta mirada tiene que venir desde las áreas directivas para que esto todo después concurra hasta estos trabajos. Trabajar sobre los inventarios, trabajar sobre la conservación, para garantizar derechos de la ciudadanía, de acceder, de construir su memoria. Este es nuestro enfoque hoy en día, muy bien acompañados, para poder decir, bueno, todo nuestro trabajo está en función de ¿qué? De guardar documentos, de hacer cajas, ya lo sacamos del ámbito administrativo para llevarlo a este ámbito de la sociedad y la cultura y de la accesibilidad. Porque si los documentos quedan guardados para nosotros y lo miramos nosotros cuatro que estamos todos los días ahí, pierde su función. Así que bueno, nosotros tomamos todos los días las herramientas de la archivística, somos 12 personas en el archivo hoy de leyes que trabajamos todos los días siguiendo estas reglas, estas normas y también pensándonos como archivo, ¿no? Porque eso también hace al estudio. O sea, nosotros como objetos tenemos que también pensarnos y decir, bueno, qué normativas necesitamos, proponer, proyectar cómo queremos que sean, ¿sí? Los modelos de trabajo futuro, en este caso para nuestro archivo, por lo cual las herramientas de la archivística y conocer de archivología nos ayuda un montón, nos da las herramientas necesarias para poder trabajar en los inventarios y en la conservación. Y bueno, garantizar los derechos de las futuras generaciones a construir su propia memoria, nada más y nada menos, y también a conocer sus derechos, sus garantías y sus obligaciones. Así que ese es nuestro enfoque y eso es el trabajo que hacemos todos los días, desde esta mirada de responsabilidad social, y bueno, ahí hablaremos con mis compañeros cómo es el trabajo específico y más operativo. Pero esos son los fundamentos y esa es nuestra idea del archivo hoy. Y Lilian, una pregunta. Estamos hablando de la importancia. ¿Qué archivos o documentos más antiguos tienen?
Nosotros tenemos la primera documentación, que es la primera documentación que realiza el Senado de Paraná, el Senado de la Confederación, antes de la incorporación de Buenos Aires, esto es 1852-1862. Tenemos actas, leyes, todas las leyes, ahí habrán visto algunas de las imágenes. Y bueno, son documentos específicos porque están escritos a manuscrito, con una cursiva muy cerrada, que hay que leer con lupa, con mucha paciencia, no es fácil y además las tintas implican un cuidado muy delicado del papel. Bárbaro. Y, Bueno, digamos, y después podemos agregar que tenemos, bueno, documentación de todo fin de siglo, que también es muy interesante, ¿no? Porque ya después el resto de la documentación es más conocida y bueno, por ahí está publicado y hay mucho acceso a la transcripción. bien, bueno, quería preguntarle a Paula. Paula, ¿cómo es el trabajo en la parte de registro e inventario? En la parte de registro e inventario, ¿cómo es el camino de un archivo que ingresa? Bueno, como se estuvo diciendo, nosotros desde hace años venimos recibiendo documentación parlamentaria, distintos tipos de documentos, entre ellos leyes, proyectos, diplomas de senadores y antecedentes parlamentarios. Entre ellos, lo primero que hacemos, que tiene la tarea principal el archivo, es primero recibir el expediente, clasificarlo y ahí hacemos el registro. Lo hacemos primero a través de nuestros libros de registro, en donde ponemos una breve descripción del documento. De ahí hacemos unos catálogos y unos inventarios. En el inventario parece parecido, pero no, cada uno tiene su función. En el inventario hacemos una breve descripción del documento con la guarda que le vamos a asignar, que es decir, la caja que vamos a llevar al depósito. Y en los catálogos ampliamos el documento, porque no es solamente recibir el expediente, no es que leemos la carátula. Uno tiene que abrir ese expediente, fijarse de qué cámara viene, cómo es el expediente, el asunto de lo que trata, las comunicaciones, las órdenes del día y la cantidad de folios con lo que cuenta ese expediente. Entonces hacemos una amplia clasificación del documento para ponerlo en registro. Más allá que cada archivo tiene su propio esquema de clasificación que se llama tesauro, pero nosotros el esquema que utilizamos nos permite mantener controlado mediante palabras claves el formato del documento. Eso nos permite hacer una búsqueda avanzada también, con solo hacer una filtración de datos en unas planillas informáticas. Una vez que hacemos todo este registro que está subido al sitio web, que están los libros, que está en el esquema de palabras, nosotros hacemos unas fichas que nos sirve para que nosotros, si se cae el sistema, tenemos la posibilidad de buscar cada expediente en las fichas. Nosotros tenemos dos tipos de fichas: las temáticas, que están guardadas por año y por asunto, y las numéricas, que también cumplen la misma modalidad, pero lo podemos buscar por número de expediente. Entonces podemos manejarlo y buscar por ambos temas, tanto manual como por la página web. Una vez que hacemos todo este proceso de registro, cada expediente pasará a su depósito para su conservación. Hola, ahí está. Ahí está. Ahí afuera hay un fichero que han traído ustedes, que es esto Sí. que estás hablando, ¿no? Claro, tal cual. Bueno, además de esta parte de registro e inventario, dentro del archivo hay un sector especializado en la preservación y en la conservación de los documentos. Matías, ¿cómo se trabaja en la preservación de estos documentos? ¿Y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo? Hola, ahí estamos. Muchísimas gracias, Alejandra, por la pregunta. Bueno, cuando nosotros recibimos un fondo documental en el archivo o documentación, lo primero que realizamos es una observación de la documentación para ver el estado que tiene, si está bien, si está mal, si está muy mal. Y realmente ahí podemos utilizar dos procesos que son la preservación y la conservación. Con respecto a la preservación, son las acciones mínimas para evitar el deterioro de los documentos. Entonces lo que hacemos es actualizar las unidades de conservación, que serían las cajas, para que me entiendan, carpetas, carátulas. El cambio de cajas a lo largo del tiempo en el archivo fue pasando de madera a metal. Hoy estamos utilizando cajas de cartón, que con el paso del tiempo y también por distintas formas de poner las cajas en los estantes, se comprimen, se van deteriorando. Entonces, al cambiar la caja, nosotros lo que logramos es que el material se mantenga con su formato original más tiempo. Luego también hacemos un trabajo ya más mecánico, manual, de limpieza, de trabajo sobre el expediente,
donde acompañados de guantes para evitar la hidrólisis de la humedad de las manos sobre el papel y barbijos también para cuidarnos, hacemos limpieza manual con un pincel, goma rallada, sacamos la tierra, sacamos todos los productos que tenga, retiramos ganchos de metal que también con el tiempo crean oxidación sobre las hojas. Entonces todos estos procesos que nosotros realizamos es para darle un poco de vida al papel y que esté lo más limpio posible en lo que es el área de preservación. También encontramos, como bien explicaron antes, escritos a tinta a mano con tinta ferrogálica, por eso también es importante el cuidado del contacto de las manos con la humedad. Y bueno, una vez realizado todas las limpiezas manuales que podemos hacer, dobleces, terminamos haciendo un planchado del expediente con 2 hojas de vidrio para que recupere el formato lo más que se pueda. Y una vez concluido todo este proceso, le damos una ubicación final en el depósito cuando estos están bien de todo nuestro acervo documental. Esto sería para la parte de preservación, de limpieza manual, de retiro, para dejar el papel lo mejor posible. Con respecto a la conservación, conservar, lo dice la palabra, es buscar todas las posibilidades de que el lugar, los depósitos donde nosotros guardamos la documentación, tenga un reposo final lo mejor posible para el cuidado de ellos. Entonces, cuando nosotros recibimos un documento que está en muy mal estado, se lo pasamos al área de museo parlamentario, quien se encarga de la restauración. Si el documento está mal y no se puede restaurar, hacemos medidas mínimas para no agregar más deterioro. Y finalmente, si el documento está muy bien, simplemente se hacen acciones mínimas de limpieza, como hablamos antes, para ya darle una ubicación final en el depósito. Simultáneamente con todo esto, hacemos control medioambiental, hacemos acciones para medir las fluctuaciones de las temperaturas en el depósito, porque sabemos que tanto la parte de la temperatura como la humedad es lo que más afecta al papel. Entonces es ahí importante estar observando qué pasa en el depósito, que es el último lugar de reposo de los expedientes. Ayudados por un higrómetro, termómetro, tomamos las distintas medidas en los depósitos para ver cómo son las fluctuaciones y mantener las temperaturas en los lugares indicados, tanto de humedad como de temperatura. Como sabemos, en el año tenemos 2 picos de temperatura, que son el invierno y el verano, son los momentos donde más fluctuación tenemos, entonces hacemos 2 medidas anuales para también observar qué pasa en esos momentos y así lograr siempre una estabilidad lo mejor posible de las temperaturas y las humedades. Acompañado también de todo esto, hacemos una fumigación. Antiguamente las fumigaciones eran líquidas y afectaban las cajas, se tiraba un líquido. Con el tiempo eso fue cambiando, se empezaron a hacer a ras de piso para no afectar el material. Y hoy ya en la modernidad estamos usando fumigaciones atmosféricas, que es como un vapor que va concentrado en la caja directamente y de esa forma podemos atacar las infestaciones. La materialidad del papel es donde se encuentran las infestaciones, generalmente pueden ser por pececillos de plata, piojillos o hongos, entre otras. Entonces con esta fumigación que es atmosférica y concentrada en la caja, logramos ir directamente a la infestación y combatir lo más posible el tema de todo lo que sea para hacer perdurar el papel en el tiempo y así como hoy lo observamos nosotros, lo puedan observar las generaciones venideras también. Ese es el trabajo en sí, que es más que nada limpiar y buscar el área de conservación para que eso quede en su documento, en su reposo final y pueda tener una buena reposo hasta ser otra vez retirado del lugar. Muchas gracias. Sí. Me gustaría agregar este trabajo que hacen los chicos, que lo describen muy fácil, muy rápido, lleva mucho tiempo, mucho. Es un trabajo, en el caso de conservación y preservación, artesanal, por lo cual, nada, es un trabajo a largo plazo. Lo mismo que los inventarios. Cuando Pau describe esta clasificación, es un análisis de un documento. O sea, hay que ver cómo se tramitó, o sea, se descarga toda una información que no es solamente hacer un listado, por lo cual también son trabajos que se tienen que hacer con un compromiso y a largo plazo, ¿no? Y esto también pensándose en trabajos que van a seguir a lo paso del tiempo, ¿no? Como casi una política desde los archivos y bueno, nosotros así lo tomamos y así pensamos nuestros modelos de trabajo también. Sí, qué importante, ¿no? Porque no es solamente que llega un documento y se guarda en una cajita, lleva todo un trabajo muy minucioso y gracias a Dios que están ustedes haciéndolo para guardar la memoria de nosotros como nación, ¿no? Y por eso quería preguntarle al director parlamentario cuál es la importancia de este archivo dentro del Senado y de la archivística, ¿no? Ya un poco Lilian habló de eso, pero me gustaría saber su opinión. Hola. Ahí se escucha, qué suerte.
Bueno, si se escucha mal me avisan porque estaba un poco preocupado por esto. Buenas tardes a todos y todas. Un poco venía pensando lo que decía Lilan al principio, en cuanto a que, para que tomemos un poco la idea, el primer congreso de la Nación es el Congreso Federal Constituyente, que era en Paraná. O sea, estamos discutiendo inclusive que el nacimiento del archivo de la Secretaría Parlamentaria, el 168 años de historia, empiezan con el primer congreso de la Confederación. Y todo esto, imagínense, o sea, arrancamos, no había ni secretario parlamentario ni presidencia. Los primeros representantes se repartían. Vos tenés una secretaría, vos tenés una presidencia y vos legislás. Entonces, frente a eso, imagínense, un archivo que tiene que arrancar en Paraná, de repente juntamos la capital federal, volvemos a Buenos Aires, de ahí empezamos a ver cómo nos ajustamos y en todo esto lo que implica el patrimonio. O sea, es todo un trabajo de movimiento, porque como decías al principio, es parte del trámite constitucional. O sea, las leyes de la nación empiezan por la mesa de entradas, tienen todo un tratamiento, que acá tenemos a los directores y las directoras generales de las áreas también de la parlamentaria que nos acompañan, planteando justamente todo el trabajo que implica esto. Como trabajadores y trabajadoras del Senado, es esencial esto. Y no es cualquier papel, porque a veces me decían como, después de 5 años yo tiro las facturas. ¿Qué hago con las leyes de 168 años? ¿Las guardás? Estamos hablando, como decían, en este marco de patrimonio y cultura, justamente estamos discutiendo un museo de sitio, ¿no, Marian? Un museo de sitio. Estamos hablando que el museo, el pedazo de patrimonio, está dado en las oficinas de los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, cada lugar que vemos tenemos la Constitución original escrita en papel, el misal, famosa Biblia donde juran los presidentes, si es que son católicos, vieron que hasta el 94 tenían que ser todos católicos. Y frente a esto empezar a discutir también cómo se mantiene todo esto, cuál es la importancia de todo esto. Y ahí es donde surge el archivo de leyes para darle el conocimiento. El valor agregado de los trabajadores, porque discutíamos un poco también si es analógico o si es digital. Entonces, ¿y cuál es la importancia acá? Ahí, bueno, puede ser digital, puede ser analógico, pero el tema central acá es tener la capacidad para construir una propuesta, como están haciendo los trabajadores y trabajadoras, Departamento de Investigación Histórica, Departamento de Registro y Archivo, justamente para hacer una propuesta conjunta de los trabajadores y las trabajadoras para poder digitalizar. Y que esto, por ejemplo, pueda ser consultado por los asesores de la Cámara. ¿Cómo? Con el sistema parlamentario. Todas las herramientas dadas que tenemos hoy, que parece que las ignoramos en el día a día, son la certeza desde la cual se construye una base. Entonces esta base tiene que estar dada por una construcción colectiva. Entonces ahí viene un poco como la propuesta que hizo nuestro secretario parlamentario, Marcelo Fuentes, cuando dijo, sean una fiel reflexión mía, vayan por las oficinas, vean qué es lo que sucede. Vieron que yo no voy con séquito, como en la barra, en la cocina, vos lo ves ahí, van a pedir la gente, está comiendo un tostado. Y frente a eso bajen a las oficinas. Y ahí bajamos y empezamos a ver, corazón, somos de la parlamentaria, ¿qué es esto del archivo de leyes? Y bueno, frente a eso empezamos a construir, nos acompañaron Matías y Paula también, que arrancaron con nosotros, y empezamos a ver qué era lo que se había hecho hasta ese momento. Había habido un muy buen laburo también de Julio Pil Villegas, quien había acompañado en la época de Estrada, y había empezado con una digitalización, pero ¿cómo? Porque es muy fácil traer una empresa y en 4 meses construir una digitalización con todos los papeles, pero si después no sabemos qué es lo que hay, sobre qué estamos parados. Y acá viene la discusión de las fotos, viene la discusión de venir ahí con Vale, que está hablando con otra persona igual, pero que está mostrando el fichero en la puerta, en cuanto a qué es lo que tiene el archivo. Y de ahí poder distinguir qué es lo que tenemos, qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, hoy llamó al archivo un diputado de Catamarca, preguntando por la estatización de los ferrocarriles, obviamente en la época de Perón. Y decía, ¿dónde tengo los fundamentos? Porque necesito levantar algo de eso. Imagínense si no había un conocimiento previo, un discernimiento del equipo para saber qué es lo que hay. Entonces, de ahí viene un poco y frente a eso aunamos los esfuerzos. Al principio con la pandemia esto se hizo complicado porque la verdad que, bueno, nos desordenó la vida. Éramos un fondo solidario de horas de trabajo, porque obviamente algunos podían venir, otros no, otros estaban completamente impedidos. Y por ejemplo quiero acá agradecer a Lucía que vino, es la primera vez que logramos venir por determinados impedimentos de la salud. Hoy recién nos estamos reencontrando, así que gracias por estar acá y vamos a lograr que en el menor tiempo también podamos vernos todas las caras. Yo no la conocía, por ejemplo, vos, Lilan. Por ejemplo, Lilan había podido ir a verla, pero es todo un laburo también de poder construir una lógica grupal, de poder vernos, que de repente también la pandemia lo impidió, cortó todos los lazos sociales y tuvimos que empezar de cero. Frente a eso, algunos de los logros que pasó fue justamente esto, el termohigómetro,
Cuando consultamos, por ejemplo, Mariam, cuando trajiste a Giselle del Archivo General de la Nación, para poder lograr, che, ¿qué hacemos con las cosas? No sabemos qué temperatura hay, tenemos que verlo y de ahí conseguimos los termohigrómetros, hicimos todo el repaso de las leyes, hicimos un relevamiento impresionante que nunca había pasado en la historia del archivo porque le empezamos a meter cajas y cajas y cajas hasta que logramos 24.000 y pico de cajas. ¿Alguien tiene el número redondo? Prendete el micrófono porque... Hola, hola. Casi 25.000. Casi 25.000 leyes. Frente a esto tenemos que las de la Confederación también, que vinieron viajando y discutíamos frente a esto, cómo el tiempo político a veces no se puede ajustar a lo que es la realidad, la necesidad de conservación. Entonces el archivo tiene una segunda oportunidad ahí y una responsabilidad mayor, que es ponerle la inteligencia en la conservación, en el cuidado y en el mantenimiento de cosas que tienen que ser parte del patrimonio cultural de nuestra historia. O sea, discutíamos el PRI en encuentros pasados acá, discutíamos una serie de cuestiones que tienen que ver con nuestra Cámara de Senadores y Senadoras y, bueno, esta es la primera vez que el Archivo de Leyes viene a contar su historia, viene a contar su realidad y esto es central como gestión porque fue un objetivo fijado y, por ejemplo, es la primera vez que en un informe de gestión damos cuenta a la sociedad de qué es lo que se trabajó y, de hecho, fue levantado inclusive por el informe de la Presidenta cuando planteaba el relevamiento de los fondos documentales de la Cámara. Y esto es central porque esto dignifica el trabajo que han tenido y dignifica también el poder mostrarse y vincularse con la sociedad. Mati me contaba muchas veces como lo que eran las escuelas. Cuando venían las escuelas al archivo y tenían una vinculación directa y todo eso se perdió. Entonces ahora con este tipo de propuestas, venir acá a la Feria del Libro, ahí ver el tema del stand del subte también para salir a mostrar, salir a vincularse un poco con la sociedad, implica también una política de transformación de la realidad. Porque implica desde el lugar que nos toca, porque muchas veces se discute si es o no el momento histórico, el momento político para lograrlo. Y bueno, cada uno con su responsabilidad, en este caso del archivo, es su herramienta para transformar la realidad y poner el conocimiento de base a la sociedad para que ese museo de sitio y ese patrimonio cultural pueda ser consultado por todo aquello, por todo aquel y aquella que quiera verlo. Me parece que esa es la centralidad como gestión que hemos tenido y el interés central que nos han impartido. Y ahí vos algo dijiste, pero ¿cómo se puede acceder a la información ahora? ¿Quiénes pueden acceder? ¿O cuáles son los objetivos en ese sentido dentro del archivo? Es como los requisitos, ¿viste? Como que uno llena el formulario y vamos a ver mi vida, a ver cómo entramos. A ver, la idea un poco ahí es bastante difícil en un principio acceder al archivo porque justamente estamos discutiendo primer piso de la Cámara de Senadores y Senadoras y así como físicamente ir estaba como complicado. Por eso, como decíamos antes, la idea es estar encarando este plan de digitalización que justamente se fije como la política central del archivo que pueda justamente atravesar esta gestión nuestra que tenemos hoy, que posiblemente después podamos entregarle a quienes por lo menos nos continúen, de decir, estamos digitalizando para que todos puedan acceder desde sus computadoras, desde su comodidad, en lo que sea un plan federal, porque justamente digitalizar y cargar, pero aparte tener los ficheros para poder nosotros respaldarnos, es lograr que un acceso equitativo al archivo y registro de leyes, que es nuestro patrimonio y es así. Entonces, si bien tenemos nuestra atención presentes como trabajadores en las oficinas, estamos en este plan para que todos puedan acceder desde sus casas. Buenísimo. Bueno, vamos a abrir acá este espacio de diálogo si alguien tiene una pregunta, una consulta. ¿No? ¿A ti? Hola. Tengo una duda sobre cómo trabajan con las tintas tan viejas, cómo hacen para que no se borren, porque me acuerdo de los fax, por ejemplo. Bueno, como explicábamos antes, es un trabajo muy manual. Yo a veces llego a casa y mi señora me pregunta si me voy a bañar o me pasa la aspiradora, pero ya dijimos no, me voy a bañar. Lo que pasa es que para eso usamos los guantes, ¿no? Nosotros no somos restauradores, conservamos y preservamos. Por lo tanto, hacemos acciones básicas mínimas para evitar los deterioros, pero no somos muy invasivos con el material. Pasamos una goma rayada, que es goma común de borrar, pero rayada con un pincel, que eso evita el polvo, saca el polvillo y además ayuda a fijar de vuelta todo el expediente porque evita la humedad que el papel toma muchas veces. Entonces, con esas simples, son muy pocas cosas, pero ayudan muchísimo a que eso se mantenga, pero no más que eso. Si realmente tenemos un material muy deteriorado, lo pasamos al Museo Parlamentario, que ellos se encargan de la parte de restauración. De todas formas, nosotros ya somos conscientes de que
Esos dos elementos los podemos controlar hasta ahí, o sea, los materiales tienen también su ciclo de vida. Yo les hablaba antes de esto, ¿no? Hacemos todo el esfuerzo posible, con todo el respeto que tenemos por el patrimonio, porque es de todos, pero también, obviamente, las tintas ferrosas se mantienen bastante bien si uno las mantiene con las temperaturas y las humedades adecuadas. Obviamente, depende también del papel. Mati habló de la materialidad, distintos papeles. No me quiero extender mucho, pero desde el 1850 a 1900 el papel fue cambiando. Cuanto menos cantidad de fibra de algodón tiene el papel, más, más dura la tinta, ¿no? A medida que fuimos pasando ya a la pasta, la que conocemos hoy, la que deriva de la madera, ahí las tintas son distintas porque la absorción es distinta. Entonces, en ese caso ya tenemos otro tipo de papel y también tenemos otro tipo de tinta, por lo cual son los que perduran más. Nosotros trabajamos mucho en la prevención con los documentos que van de 1852 hacia 1890, ponele. Pensemos que en la época industrial ya empieza a aparecer la pasta de celulosa. Dos cosas ahí quería incorporar, me parece interesante, esto que decías de la tinta ferrosa, tiene que ver también con la evolución que tuvo, ¿cómo se diría? La revolución justamente de la tinta, industrial, la imprenta. la revolución Sí, pero industrial estamos un impactó en poquito todo. No, pero impactó a nosotros a largo plazo. Lo último que es el uso del extraer un poco, de sacar un poco el uso de lo ferroso, ¿sí? Del hierro, ayudó un montón. Para nosotros es la cola de esa revolución. Sí, justamente esta distribución de tareas es interesante porque originalmente, como ni siquiera existía la autoridad de la Secretaría Parlamentaria, digo, hablamos de 168 años de historia, pero el Congreso tiene más años de historia. Entonces, inclusive los legisladores escribían a mano lo que eran los proyectos y no existían ni las comisiones en un principio, ni como planteamos los órdenes del día. Escribían, iban con el papel al recinto y lo trataban. Inclusive pueden ver un dato histórico que descubrí del archivo. Era, por ejemplo, cuando fue el Tratado para la Guerra contra el Paraguay, estaba escrita, por ejemplo, en la propia escritura de la versión taquigráfica del debate parlamentario, el taquígrafo empezó a escribir dibujos. Entonces escribía las caras de los legisladores y ponía los que se peleaban, los que estaban enojados, había una casa en el medio. Y eso forma parte también del patrimonio del archivo de leyes y tiene que ver cómo se fueron las costumbres institucionalizando este proceso. Y son cosas que pasan desapercibidas en la historia. Lo que pasa es que nosotros somos testigos de nuestra propia historia institucional, ¿no? 168 años, nacimos con la parlamentaria ahí, y después somos testigos del Senado en todos sus reglamentos, en cómo entraban los trámites, porque nosotros analizamos eso, analizamos el trámite parlamentario, cómo entró, cómo era antes, cómo es ahora, cómo cambia, tenemos que hasta estar pendientes también de eso. Entonces acompañamos, y la historia argentina, o sea, acompañamos todo, la historia nacional, la historia argentina, la historia del Senado y la historia de nosotros como oficina. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, ¿ustedes quieren cerrar de alguna manera? Solo quiero acá destacar, la verdad, el trabajo que han logrado es inigualable, no solamente en el ambiente laboral que se ha logrado, sino también en los esfuerzos, inclusive para venir acá. Les quiero decir que les tomaban examen, o sea, se los veía ahí. Lilian estaba, a ver, entonces vamos de nuevo, arrancamos del principio y vemos. Digo, hay todo un trabajo del equipo de archivos de leyes que también nos acompaña, el resto de los trabajadores y las trabajadoras, que tiene que ver con horas y horas de trabajo. Lo que pasa es que, tengo que decir la verdad, nosotros trabajamos en una oficina a puertas cerradas, muy tranqui, los chicos se han preparado muchísimo para exponerse, para contar su trabajo, para poder explicarlo y conceptualizarlo, porque no es su función dar charlas y conferencias hasta ahora, así que esperemos que hasta hoy. La idea es seguir mostrando el trabajo, seguir mostrando el patrimonio, pero la verdad es que se han preparado muchísimo porque su labor fundamental es otra, no es estar acá. Nosotros se lo agradecemos enormemente porque también para todos los que trabajamos en el Senado es importantísimo conocer esto, en el Senado, en el Congreso, en diputados, en todo. Así que bueno, quiero agradecerles especialmente porque nos explicaron con tanta claridad el trabajo que vienen realizando. Y bueno, quiero agradecer también a la Dirección General de Secretaría y a la Secretaría Parlamentaria del Senado por impulsar junto a nosotros este tipo de espacio, que seguramente este será el primero, como dicen ustedes, de varios. Y bueno, y también quiero agradecer a Comunicación Institucional, a los equipos de Senado TV y de Comunicación Digital, porque esta charla también se va a poder compartir por las redes sociales, ya que va a estar en el canal de Senado TV en YouTube. Así que muchas gracias a los expositores y expositoras, al público, y bueno...
Bueno, muchas gracias y los invito y las invito a seguir recorriendo el stand del Congreso.